Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio, capítulo 10. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Apreciado Dios, rogamos hoy tu perdón, tu limpieza que otorgas a través del Espíritu Santo de nuestros pecados, que al estudiar tu palabra podamos entender lo esencial de lo que le pedías al pueblo de Israel y por lo tanto lo que nos pides a nosotros. En Jesús. Amén. Capítulo 10 de Deuteronomio es supremamente interesante porque siguen la línea de la instrucción que Moisés le da al pueblo de Israel antes de que ellos entren a la tierra prometida. Recordemos que todo el libro de Deuteronomio, o al menos esta parte que hemos estudiado, se ubica con Moisés hablándole al pueblo antes, justo momentos antes de la entrada y la conquista que el pueblo de Israel iba a realizar en la tierra de Canaán. Recordemos que Moisés, de hecho, cuando leemos el libro de Deuteronomio en su totalidad, Moisés les va a hablar al pueblo, pero ustedes recordarán que Moisés no va a entrar a la tierra de Canaán. Por esa razón que el libro de Deuteronomio termina precisamente con la muerte de Moisés, ¿no? Entonces aquí les estoy haciendo un spoiler del último capítulo de este libro que estaremos estudiando por unos cuantos días más. Entonces, como Moisés no puede entrar, él va a morir, pero lo que se quiera asegurar Moisés es que antes de morir, el pueblo de Israel tenga muy claro lo que ha pasado antes para que ellos, con este marco histórico, con este marco salvífico y con este marco teológico, tuviesen en claro lo que debían hacer cuando llegasen a la tierra prometida y debían saber también qué errores evitar para que les fuese bien y no cayeran en el mismo error y en el mismo pecado que sus antepasados, en el cual sus antepasados habían caído. Entonces, Deuteronomio capítulo 10, de hecho, relata, ustedes recordarán que Deuteronomio, como es la segunda ley, es la segunda vez que se habla de estos temas, Deuteronomio capítulo 10 inicia con el relato de cuando Moisés, o sea, el 10 sigue automáticamente al 9, en la última parte del 9 se menciona el relato del becerro de oro. Te recordarán que Moisés, cuando desciende del monte de estar con Dios con las tablas de piedra, originalmente esas tablas se rompen y por eso se necesita la creación de una segunda tabla de piedra o de un segundo set de tablas de piedra donde iban a estar los 10 mandamientos que tenemos registrados en Éxodo capítulo 20 y que también están registrados en Deuteronomio capítulo 5. Por esa razón, aquí vuelve y se menciona este relato, ¿cierto? Luego de esto viene una conversación interesante que es donde nos vamos a sentar hoy, o nos vamos a detener. Versículo 10 del capítulo 10, ¿no? Moisés relata que él se queda 40 días y 40 noches como lo hizo la primera vez y que también esta vez el Señor me escuchó, que ustedes recordarán que Dios quería destruir al pueblo de Israel, pero que Moisés intercede. Eso lo vimos por allá en Éxodo capítulos 32, 33, 34. Entonces aquí se recuerda esto, como el Señor no los destruye al pueblo de Israel, el Señor le dice, ve y guía al pueblo en su camino, para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Entonces, ¿qué le pide el Señor a Israel? Le dice simplemente que le temas. Entonces, 1, Dios le pide a Israel temor. Y 2, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Entonces, básicamente, lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel y lo que le pidió al pueblo de Israel una vez volvió a hacer el pacto, porque ustedes recordarán que Dios hace nuevamente el pacto con el pueblo de Israel una vez las tablas de piedra se rompen. Y entonces el hecho de que se construyan unas nuevas piedras quiere decir que se estaba renovando el pacto. Y entonces en ese pacto Dios va a lo esencial, ¿no? Y entonces lo esencial, dice Moisés, de lo que Dios pide es que se le tema, que se le ame y que por lo tanto se le sirva con todo el corazón y con toda alma. Entonces, cuando hablamos de temor, aquí no se está hablando de tenerle miedo a Dios como en algunas ocasiones pasa, de que la imagen de Dios que tienen algunas personas es tan terrorífica, es tan cruel, que ellos sencillamente se paralizan ante Dios y tienen un pavor literal de Dios, ¿no? Entonces, de eso no es lo que está hablando este texto. El texto, cuando se habla del temor de Dios, se habla de respeto, ¿no? Entonces, de hecho, la connotación de que yo le tengo temor a una persona en el antiguo cercano oriente era de que yo respetaba a tal persona.
Y la forma en que yo evidenciaba mi respeto hacia esa persona era en que yo no iba a hacer algo que pudiese enojar a dicha persona. Obviamente aquí estamos hablando en el contexto humano. Entonces, cuando aquí se habla del contexto humano divino, el temor de Dios significa el respeto a Dios, y ese respeto se iba a manifestar obviamente en la obediencia de sus mandatos y sus preceptos. Pero esos mandatos y esos preceptos y esa obediencia sería vacía si no tienen el centro, lo que dice el versículo 12, y es que se debe amar y se debe servir al Señor con todo el corazón y con todo el alma, ¿no? Entonces recordemos que la expresión corazón en el mundo, o al menos en la lengua hebrea, denota todo lo que es el aparato interno del ser humano, el pensamiento, las emociones. ¿Okay? Entonces, cuando dice aquí que le ames y le sirvas con todo tu corazón, está diciendo que se le sirva con la totalidad de nuestro ser. Y esa misma idea se repite y se enfatiza cuando dice con toda tu alma, porque la palabra alma en realidad no quiere decir una instancia o un elemento que está separado del cuerpo, sino que el alma representa la vida, ¿no? Entonces se dice que se le sirva con todo el nefesh. Entonces se le sirva con toda nuestra existencia, con toda nuestra vida. Entonces debemos, es decir, lo que Dios pide es que le amemos, pero que le amemos con todo. No que le amemos parcialmente, no que le amemos a medias, sino que lo amemos y lo amemos con todo. Y amar a Dios con todo significa que le entregamos todo nuestro corazón, significa que le entregamos toda nuestra mente, le entregamos nuestras preocupaciones, le entregamos nuestros pecados, le entregamos lo bueno y lo malo. Las personas que hablan del amor y sobre todo el amor de Dios siempre dan cuenta que el amor divino, cuando hablamos del amor de Dios, es un amor que cubre todo y que incluye todo. No es un amor que se maquilla, no es un amor que presenta la mejor cara para que el otro simplemente vea lo bueno. Cuando dice acá el texto, amar a Dios con todo, significa todo. Significa tus errores, significa tu pasado, significa tus equivocaciones, significan tus promesas rotas, tus votos incumplidos. Entonces, amar a Dios con todo eso. Porque cuando tú aprendes a amar a Dios con todos tus errores y debilidades, Dios empezarás a ver al Dios que te ama a ti precisamente con todo lo malo que tú a veces no quieres mostrarle a Dios. Porque ese Dios te ama con eso. Pero no solo te ama, sino que también te transforma y te habilita para que guardes sus mandamientos y sus preceptos. Es bien interesante porque en el resto del capítulo se recuerda la idea de que no es porque hay un mérito en Israel, sino que Dios, quien es el Dios de todo, decide fijarse en los antepasados de Israel, decide amarlos, decide escogerlos, y por esa razón es que Él cumple la promesa de la tierra prometida. Entonces, es por gracia, es porque Dios tomó la iniciativa, y así como Dios toma la iniciativa en el pasado, Dios sigue tomando la iniciativa hoy contigo y te sigue buscando para amarte. Quisiera cerrar con una parte bastante práctica que es bien curiosa y bien interesante del versículo 18, porque nos dice que en el amar a Dios y en el cumplir los mandatos y los preceptos, eso tiene que ver precisamente con imitar a Dios. Y el versículo 18 nos dice que Dios defiende la causa del huérfano y de la viuda y que muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Si tú amas a Dios, amar a Dios va a estar ligado a amar lo que Él es y amar lo que Él ama. Y el texto nos está diciendo que una de las cosas que ama a Dios es cuidar de los menos favorecidos, que en la sociedad de Israel era el huérfano, la viuda y el extranjero. ¿Quién es el menos favorecido hoy en tu comunidad? Porque amar a Dios implica que tú ames al prójimo como Dios los ama a ellos. Y amar a Dios y el amor que el prójimo recibe de Dios es el amor que incluye ropa, que incluye alimentos y que incluye sus necesidades. Tú y yo podemos hoy ser la extensión de las manos de Dios y demostrar nuestro amor hacia Él, amando a las personas que Él también ama, que son aquellos no solo favorecidos, sino también los que menos favorecidos están, y podemos entonces participar de la esencia y del amor de Dios, transmitiéndolo hacia los demás. Que el Señor te bendiga y que hoy tú puedas amarle a Él y amar las cosas que Él ama.